¿Qué pasa, artesanos del código? ¿Cómo va el día? Hoy vamos a ver el patrón Visitor, o el patrón de comportamiento que le gusta mucho visitar a sus colaboradores. El patrón Visitor, como un patrón de comportamiento, nos va a permitir gestionar el comportamiento de nuestro juego o nuestra aplicación. Y lo mejor de todo, nos permitirá añadir comportamientos nuevos sin tener que modificar los comportamientos ya existentes. Con lo cual estaremos respetando el principio Open-Close de Solid. Pero antes de darle caña a este patrón, me gustaría comentarte una cosa. Ya sabes que le estamos dando caña a SDL aquí en el canal y también le estamos dando caña a la programación gráfica en Twitch. Además, el tema principal de nuestro colaborador Jeteli es la programación de shaders. Y esto nos viene al pelo para enlazarlo todo. Y es que Jeteli ha publicado su primer libro de programación de shaders y ya ha vendido más de 200 copias. Si te interesa el libro, en The Power Apps tenemos un descuento para que lo puedas adquirir. En la descripción te voy a dejar el descuento para que puedas adquirir el libro y también te dejaré los enlaces a la página web y al canal de Jeteli, donde podrás ver todo esto de programación de shaders. Y ahora sí, vamos con la intro y empezamos. Yo soy Dani y estás en The Power Apps. ¡Al lío! El patrón Visitor para mí es uno de los más raros o pocos comunes. Al menos en mi experiencia yo solo he tenido que implementarlo una única vez. Pero bueno, esto no quiere decir que no tengamos que conocer el patrón, ya que si no lo conocemos obviamente nunca sabremos en qué momento lo podemos aplicar. Sin embargo, si lo conocemos, cuando se nos plantee cierto problema, es posible que nos venga a la mente que lo podemos solucionar con este patrón. Así que vamos a verlo. Y voy a pasar al diagrama. Imaginemos que tenemos un gestor de operaciones. Con operación realmente me estoy refiriendo a cualquier acción posible que se nos ocurra. Tenemos un gestor de operaciones que es capaz de ejecutar estas operaciones. Tiene un método donde recibe esta lista de operaciones y las va a ir ejecutando. Por debajo tenemos estas operaciones que realmente tienen poco en común. Una operación podría ser mueve un personaje, otra operación mata a cierto personaje, ha habido una colisión, lo que se nos ocurra. Como vemos, estas operaciones cada una tiene unos requisitos de unos datos de entrada. Aquí tenemos la operación concreta 1 con los datos 1 y 2, que sean lo que sean, y la operación concreta 2 tenemos el dato 1, 2 y 3. Son distintos. Por lo tanto, no podemos generalizar la llamada a estas funciones, ya que cada una recibe unos argumentos distintos. Una forma de hacer esto, seguramente la forma más sencilla y menos open-close, es que cuando recibimos esta lista, simplemente la vamos a recorrer toda, tenemos el for each, y por cada una de las operaciones le vamos preguntando si eres del tipo 1, pues entonces te hago el casting y llamo a tu hacer operación con el dato 1 y 2. Si es la operación 2, pues entonces hago el casting y te llamo con los datos 1, 2 y 3. ¿Qué problema presenta esta solución? Si mañana queremos añadir más comportamiento, queremos añadir otra operación, tendremos que ir modificando este if. Obviamente lo podríamos hacer también con un switch, pero no deja de ser más de lo mismo. Tendremos que ir modificándolo con cada operación nueva que tengamos que añadir. Y esto es algo que en principio no queremos, porque acabaremos aquí con un switch de 40 o 50 líneas. Y créeme que he visto estos switches. Casi me da un infarto cuando lo vi. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Otra forma de solucionar esto, y no hace tanto else if, es aplicar el patrón Visitor. El patrón Visitor sería un poco darle la vuelta a esta situación. En lugar del gestor de operaciones, tener que ir preguntando, oye, si eres de este tipo, haz esto, y si no, pues mira si eres de este tipo y haz lo otro, lo que vamos a hacer es, gestor de operaciones le va a decir a la operación, oye operación, mira, aquí estoy yo soy el gestor de operaciones, yo voy a gestionar tu operación, pero me tienes que decir tú qué esperas o qué tipo eres. Entonces el gestor de operaciones llamará a un método que tendremos aquí abajo, de hecho lo tendremos en interfaz, que es el método de aceptación. En el patrón visitor tenemos el método accept y el método visit. El método accept lo tendremos aquí abajo. Estas operaciones aceptarán el gestor de operaciones. Y serán estas operaciones quienes le dirán al gestor de operaciones, oye, visítame aquí. Yo soy este tipo concreto de operación.
tú visítame. El gestor de operaciones le dice acéptame, este acepta y le dice al gestor de operaciones visítame en este sitio. Tú sabes ya qué método concreto tienes que llamar. Y nos vamos a quitar todo esto. Vamos a verlo primero en el diagrama, para que quede más claro. Aquí lo tengo. Tengo por una parte la operación. Esta operación tiene un método que acepta el gestor de operaciones. Este gestor de operaciones bien podría ser una interfaz, una clase concreta. Ahora hablaremos de esto. La cuestión es que recibe el gestor de operaciones en el método acepta o aceptar, accept. Lo normal es llamarlo accept. Después tenemos la operación concreta, la 1 y la 2, que implementan este método y lo único que hacen es esto de aquí. Gestor de operaciones, punto, visita operación concreta 1 y dis, aquí estoy yo. Y el otro, más de lo mismo, visita operación concreta 2 y aquí estoy yo. Y el gestor de operaciones lo que tiene son los métodos visita la operación concreta 1, visita la operación concreta 2, etc. Y aquí tenemos el argumento concreto. Veis que este ya no es la interfaz, es el concreto. Con lo cual lo que estamos consiguiendo es que aquí en ejecuta operaciones recibimos una lista de operaciones. Y lo único que hacemos es recorrerla toda y llamar al método de acepta a este gestor de operaciones, que es el método común que tienen todos. Después, cada una de las operaciones concretas llamará al gestor de operaciones diciéndole que tiene que visitar a la operación concreta 1, a la 2, a la que corresponda. Y esta visita a operación concreta 1 o 2 lo que hará es lo que teníamos antes en el if. Operación concreta 1, hacer operación con el dato 1 y 2. Y la operación concreta 2, pues hacer operación con el dato 1, 2 y 3. Como veis, nos hemos cargado estos ifs. ¿Qué beneficio nos aporta? Si yo ahora añado una operación nueva, lo único que tendré que hacer es crear esa operación, que esto lo iba a hacer en los dos casos, y aquí en el gestor de operaciones tendré que añadir un método para gestionar esa operación. Pero no tendré que modificar nada de lo que ya existía, no tendré que modificar el código, tendré que ampliarlo con nueva funcionalidad, pero no modificaré lo que ya existe. Con lo cual estamos respetando OpenClose. Vale, vamos a poner ahora otro ejemplo un poco más concreto. Imaginemos que estas operaciones son acciones que puede realizar el héroe. El héroe puede recibir daño, se puede mover, puede colisionar, puede atacar, un montón de operaciones. Podríamos tener un gestor de operaciones de héroe que reciba estas operaciones y que las vaya ejecutando. Pero para ejecutar cada una de las acciones le hacen falta unos datos concretos. Si voy a atacar, me hace falta conocer la posición del oponente, buscaré un oponente. Si he colisionado, necesito conocer con qué he colisionado y entonces pasárselo a la operación para que, por ejemplo, explote esto con lo que he colisionado. Bueno, con esto podemos modelar el comportamiento de este héroe a través de estas operaciones. Por un lado, a mí esto me gusta. Me gusta el habernos cargado este if y que podamos añadir más operaciones simplemente añadiendo las operaciones y una función nueva. Lo que no me acaba de gustar es que tengo que ir añadiendo una función nueva por cada una de estas nuevas operaciones. Que esto, bueno, al final es un detallito. Pero lo que realmente me gusta menos es que este gestor de operaciones acaba siendo un popurrí de cosas. Porque tiene que saber cómo hablar con cada una de las operaciones. Ya veis que aquí sabemos cómo hablar con la operación 1, cómo hablar con la operación 2, la 3. Si tenemos 50, tendremos 50 métodos, cada uno sabiendo cómo hablar con cada una de estas operaciones. Esto no mola, porque estamos incumpliendo single responsibility. Si nosotros cogemos la responsabilidad de gestionar operaciones, que es un poco muy ambigua y muy grande, sí, la estaremos respetando. Pero si entramos ya en más detalle, en la responsabilidad de mover el personaje, en la responsabilidad de atacar, si todo esto lo hacemos aquí dentro, lo estamos incumpliendo. Esto habría otra forma de solucionarlo, y es que este gestor de operaciones no tiene por qué necesariamente saber hacer las cosas. Puede utilizar colaboradores, otras clases, que realmente se encarguen de hacer estas cosas concretas. El gestor de operaciones puede simplemente obtener datos y pasárselos al otro que sí que sabrá hacer la operación. O directamente delegarlo al otro, le dice, oye, ha pasado esto, yo sé que es de este tipo concreto, sé que te tengo que avisar a ti, tú encárgate de atacar, tú encárgate de mover,
tú encárgate de lo que sea. Y entonces simplemente estamos dirigiendo este flujo, pero el gestor de operaciones no haría nada. Esto sería otro pasito más buscando este clean code y respetando los principios solid. Otra cosita que tiene este visitor, que puede que estés pensando, te hayas dado cuenta, es que aquí tenemos una referencia circular. Tenemos el gestor de operaciones que conoce la operación, pero, de hecho aquí me falta la línea, este a su vez conoce al gestor de operaciones. Dejadme que lo añada. Los dos se conocen. El gestor de operaciones conoce las operaciones, igual que lo conocía antes, pero es que ahora la operación también conoce el gestor de operaciones, porque le tiene que decir que le visite en cada uno de los métodos. Esto es una referencia circular entre comillas. Ahora mismo lo es, porque esto es una clase concreta. Pero si yo aquí pongo una interfaz, y esta interfaz la divido en distintos paquetes, lo organizo bien, ya no voy a tener esa referencia circular. Esto es algo de lo que ya hablamos en este vídeo de aquí. Cómo gestionando los paquetes, los assemblies de nuestro proyecto, podemos evitar estas referencias circulares. Que dos clases se conozcan entre sí, o sus interfaces se conozcan, no quiere decir que tengamos una referencia circular, porque depende de dónde estén almacenadas estas interfaces. Esto en la Clean Architecture, por ejemplo, se le llama la regla de la dependencia. ¿Qué capas dependen con qué capas? Y aunque las dos interfaces se conozcan, depende de dónde esté esa interfaz, quién la implemente, dónde esté. Bueno, hay detallitos que los explico en el vídeo que te he dejado por ahí arriba. Vale, para que acabe de quedar claro, lo que vamos a hacer es implementar este ejemplo. Vamos a partir de aquí y nos iremos moviendo a este ejemplo con el patrón visitor. Vamos al código. Vale, tengo aquí mi consumidor. Este es un monoBehavior, porque lo he hecho con Unity para que sea más fácil, es algo que todos conocemos. Tengo el Operations Manager, la palabra prohibida de manager, que va a hacer todo. Y aquí tiene un método para recibir operaciones y ejecutarlas. Recibe las que sea. He puesto la 1, la 2 y la 3. Y después he creado otro método que simplemente ejecuta una única operación. Como he dicho antes, cuando hablo de operaciones lo podemos transformar en cualquier acción que queramos. Yo aquí voy a hablar de forma genérica de operaciones. Ya es cosa vuestra darle una pensada y a ver cómo podéis bajar esto a, por ejemplo, hablar de héroes, hablar de colisiones, al caso concreto de cada uno. Recibimos estas operaciones. Recibir las operaciones, como hemos visto en el diagrama, es hacer un for y ejecutar la operación. Ejecutar la operación es, si soy la operación 1, llamo al haz la operación con el dato 1 y 2. Si es operación 2, llamo a operación con el dato 1, 2 y 3. Aquí he querido añadir el input mouse simplemente para que veáis que no es necesario que este Operations Manager tenga los datos. Simplemente puede obtenerlos a través de otro. En este caso es la clase estática de input. Pero yo aquí podría tener un repository y acceder a unos datos y volcárselos a la operación. O, como había dicho también, esta responsabilidad la podríamos extraer en otra clase y que sea esa la que obtenga los datos. Pero aún así, lo que nos molesta es que tenemos que ir sabiendo qué tipo es. Si añado un tipo nuevo, tendré que hacer otro condicional y pasarle los datos concretos de ese tipo. Eso es lo que queremos evitar. Antes de pasar a la implementación, quería enseñaros una cosa. La gente que me suele preguntar por qué prefiero Rider, por qué es mejor Rider que Visual Studio, entre otras cosas, Rider me permite aprender. Y fijaros esta cosa maravillosa que acabo de aprender, yo no la conocía. Tengo estos condicionales, haciendo aquí el is, y sabéis que este is lo que hace es, si es del mismo tipo me lo va a guardar aquí, y si no, esto será un null, simplemente no entraría aquí dentro. Si yo aquí al Rider le digo que esto me lo convierta en un switch, Rider me lo ha convertido en un switch de esta forma. Yo esta sintaxis no la conocía. Directamente le puedes decir en la clase, el tipo, y esto ya está haciendo por debajo el is. Si es de ese tipo, lo va a guardar aquí. Si no, este caso no se cumple y pasamos al siguiente. Esa es una de las cosas que me gusta muchísimo de Rider. Tiene todo lo último del lenguaje. No es necesario que te estés todo el día mirando qué actualizaciones tiene. Según vas programando, vas encontrando cositas que te dice, oye, esto ya no se utiliza, ahora se utiliza esto. Esto puedes hacerlo de esta forma.
Visual Studio tiene sus cositas, no lo vamos a negar, pero no llega a este punto. Por eso me gusta tanto Rider. Lo mismo me ocurre con la versión para C++. Sí que es verdad que Visual Studio está muy avanzado en C++, pero CLeon, que es de JetBrains, de los mismos de Rider, también tiene un montón de sugerencias que Visual Studio no me da. Y para el aprendizaje vienen súper bien. Ya sabéis, aprendizaje continuo. Vale, fuera de este paréntesis. Tenemos aquí los casos con estas operaciones. Lo único que hacen es mostrar un log, no hacen nada más. Y lo que queremos es dejar de tener que preocuparnos por estos tipos. Yo quiero recorrer las operaciones y ya está. No quiero preocuparme de los tipos, porque quiero ampliar las operaciones. Para esto vamos a aplicar el patrón visitor. Tenemos aquí la interfaz de las operaciones y vamos a hacer el método de aceptar. El método de aceptar recibe el que será el que después nos visitará. Tenemos el Operations Manager. Podría poner una interfaz en este Operations Manager, pero no he querido complicarlo ahora mismo. Operations Manager. Esto nos va a obligar aquí a sobreescribir, a implementar este método. Y lo que haremos será Operations Manager.visit, visítame, y te diré que me visites soy del tipo operación concreta 1 y aquí estoy yo. Vamos a implementarlo. Y lo que tendremos que hacer es esto de aquí. Es lo que estábamos haciendo en el switch. Vamos ahora con el 2. De hecho, voy a coger y lo voy a copiar porque va a cambiar nada. Aquí la operación 2. Vamos a crear este método y nuevamente es lo que hacía antes en el switch. Por lo tanto, ahora ya no me hace falta el switch. Porque en el switch, en lugar del switch, lo que voy a hacer es operación, acéptame a mí. Y esto ya me va a derivar a estas visitas. Vamos a hacer un debug para ver el flujo de ejecución. Voy a poner aquí estos puntos de interrupción y lo vamos a entender enseguida. Lo ejecuto. El consumidor en la wake llama a este ejecuta operaciones, que de hecho es este bucle. Las va a llamar a todas, tengo 3, y llama al aceptar. Si entramos aquí, este aceptar, vemos que era una operación de tipo 1, aquí la tengo, y me dice, vale, pues tienes que visitarme porque soy del tipo operación 1. Si entramos aquí, nos vamos vale, pues vamos a hacer la operación 1. Ya está, la hacemos. Y volvemos a por el siguiente. El siguiente, volvemos aquí al accept, vamos a ver que nos acepte. Y cuando nos acepta, vemos que es del tipo operación 2. Aquí tengo la operación 2. A la operación 2 le decimos, vale, pues ahora visítame. Tú ya sabes cómo visitarme. Soy una operación 2 y esto es lo que tienes que hacer. Y ya está. Ahora, si queremos añadir una operación nueva, será tan sencillo como voy a crear esta operación, operación 3. Crearemos un método para visitar a la operación 3. Y aquí tendremos el operación 3.doOperation. Y en este caso, bueno, voy a cambiarle los parámetros. Por ejemplo, va a recibir solo estos de aquí. Esto es la operación 3. La extraigo. Recibimos el dato 1 y el dato 3. Aquí recibimos el dato 1 y el dato 3, pues es un vector este mismo. El que sea, los datos que necesite. Pero ya habéis visto que lo único que he tenido que hacer es añadir un método y crear esa clase nueva. Pero no he tenido que modificar nada de lo que ya existía. Más allá, obviamente, de modificar esta clase para añadir el nuevo método. Pero nada más. En algunos lenguajes que soportan polimorfismo, además podemos ir un poquito más allá. Si en lugar de decirle que visite la operación 1, la 2 y la 3,
vamos a decirle que simplemente visite a estas operaciones. Lo que estamos haciendo aquí es una sobreescritura. Estamos sobreescribiendo este método con los tipos concretos. Y ahora aquí simplemente le decimos visit. Como me estás visitando a mí, fíjate que aquí Rider ya me lo está archivando. Ya sabe, gracias al polimorfismo sabemos a qué sobreescritura tiene que llamar. No hace falta que cree métodos específicos para cada uno de ellos. Bueno, son métodos específicos, pero que se pueden llamar perfectamente igual. Puede ser visit y simplemente con el tipo, gracias al polimorfismo, ya se va a ejecutar cada uno de estos. Vamos a verlo en Unity. Vemos que el flujo anterior era operación 1, 2, 1, 2 y ahora va a ser exactamente el mismo. Aquí lo tenemos, 1, 2, 1, 2, igual que antes. Lo he explicado de la otra forma primero, porque hay lenguajes que esto que acabo de hacer no lo podemos hacer. Por ejemplo, en JavaScript es un poco distinto para implementar este visitor, por ejemplo. Así conocemos las dos formas. Perfecto, pues ya hemos visto el patrón visitor. Ahora te toca a ti practicarlo y ver cómo adaptarlo a tu problema concreto. Yo he hablado de operaciones, pero ya sabes que esto pueden ser acciones del personaje, acciones de conectarse a la base de datos, de conectarse a nuestro servidor. Bueno, pueden ser mil cosas. Las utilidades que le podemos dar al visitor son muchas. Yo, por ejemplo, lo utilicé para el sistema de analíticas, para utilizar varios eventos, los eventos de analíticas. En mi caso yo tenía varios SDK instalados y con el visitor sabía a cada uno a quién tenía que enviárselo. Pero bueno, este es solo un ejemplo. Y nada, como siempre, ya sabes que si el vídeo te ha aportado valor, te puedes suscribir por aquí y activar la campanita y te agradecería muchísimo si compartieras el vídeo en tus redes sociales y con tus colegas programadores. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, que podría ser alguno de estos o de estos. Hasta luego.